Hay algo muy triste sobre Fiona que casi nadie entiende cuando es niño. Porque cuando vemos Shrek por primera vez, parece la típica princesa de los cuentos. Vive en una torre, espera ser rescatada, sueña con un príncipe y cree que algún día llegará a su final feliz. Pero cuando vuelves a ver la película siendo adulto, empiezas a notar algo extraño. Porque la historia de Fiona no parece la historia de una princesa. Parece la historia de alguien que pasó demasiado tiempo sola. Y eso cambia completamente la forma en que vemos al personaje. Porque mientras otros personajes de la película tienen amigos, familias o comunidades enteras a su alrededor, Fiona pasó gran parte de su vida encerrada entre cuatro paredes, aislada, esperando, imaginando, soñando con un futuro que todavía no existía. Y aunque la película nunca muestra todos esos años, es imposible ignorar las consecuencias, porque los seres humanos no están hechos para crecer completamente solos. Necesitamos interacción, necesitamos experiencias, necesitamos equivocarnos, necesitamos aprender cómo funciona el mundo real. Pero Fiona no tuvo nada de eso. Su vida quedó suspendida en el tiempo, mientras el resto del mundo seguía avanzando. Y quizá por eso, resulta tan interesante observar cómo se comporta cuando finalmente sale de la torre. Porque durante toda la película parece alguien que está intentando seguir un guión, como si hubiera memorizado exactamente cómo debería funcionar una historia de princesas. Sabe cómo debe ser rescatada, sabe cómo debe actuar una dama, sabe cómo debería comportarse un príncipe, sabe cómo debería terminar el cuento. Y eso tiene sentido, porque durante años enteros no tuvo otra cosa que hacer más que imaginar. Imaginar cómo sería el día en que alguien llegara por ella. Imaginar cómo sería enamorarse. Imaginar cómo sería su vida después de abandonar la torre. Pero existe un problema enorme. Cuando una persona pasa demasiado tiempo viviendo dentro de sus propias expectativas, la realidad nunca se parece a la fantasía. Y eso es exactamente lo que le ocurre a Fiona. Porque cuando finalmente aparece su supuesto salvador, nada sucede como ella esperaba. No llega un príncipe elegante montado en un caballo blanco. Llega un ogro. No hay música romántica, no hay perfección, no hay magia. Y desde el primer momento podemos ver cómo sus expectativas empiezan a romperse. Pero lo más interesante es que Fiona intenta resistirse. Porque durante años construyó una imagen perfecta de cómo debía verse el amor. Y ahora la realidad estaba destruyendo esa imagen frente a sus ojos. De repente descubre que las personas reales son extrañas, que las conversaciones son incómodas, que los sentimientos son confusos y que la vida no sigue un guión perfecto. Y aunque parezca una simple comedia animada, ese detalle vuelve a Fiona increíblemente humana. Porque muchas personas crecen creyendo que existe una forma correcta de vivir, una forma correcta de enamorarse, una forma correcta de verse, una forma correcta de ser felices. Y cuando descubren que la vida real no funciona así, sienten exactamente la misma confusión que siente Fiona. Por eso su historia es mucho más profunda de lo que parece. Porque no estamos viendo solamente a una princesa atrapada en una torre. Estamos viendo a alguien que pasó tantos años esperando una vida perfecta, que olvidó cómo era vivir una vida real. Y lo más triste es que ese problema apenas comienza. Porque el verdadero conflicto de Fiona nunca fue la torre, nunca fue el dragón, y ni siquiera fue la maldición. El verdadero conflicto estaba dentro de ella. Y cuanto más analizas la película, más evidente se vuelve que Fiona tenía miedo de algo mucho más grande que convertirse en ogro cada noche. Porque cuando observas con atención la maldición de Fiona, empiezas a darte cuenta de que probablemente nunca se trató solamente de magia. Sí, cada noche se convertía en ogro. Sí, tenía que esconderlo. Sí, vivía aterrada de que alguien descubriera su secreto. Pero lo verdaderamente interesante es lo que esa transformación significa para el personaje. Porque Fiona creció escuchando la misma historia una y otra vez. La idea de que una princesa debía verse de cierta manera. Debía comportarse de cierta manera. Debía ser hermosa, perfecta, elegante y sobre todo aceptada por los demás. Por eso la maldición era tan devastadora para ella. No porque la transformara físicamente, sino porque destruía la imagen que había construido de sí misma durante toda su vida. Cada noche, cuando se convertía en ogro, Fiona veía aparecer la versión de ella que más miedo le daba mostrar. Y cuanto más tiempo pasaba ocultándola, más empezaba a creer que aquella parte de sí misma era incorrecta, que estaba defectuosa, que había algo malo en ella. Y eso termina afectando profundamente la manera en la que se relaciona con el mundo. Porque cuando alguien pasa años escondiendo una parte de su identidad, empieza a vivir con miedo constante, miedo a ser descubierto, miedo a ser juzgado, miedo a que las personas se alejen cuando conozcan la verdad. Y eso es exactamente lo que vemos durante toda la película. Fiona no solo esconde una maldición,
esconde inseguridades, esconde vergüenza, esconde una versión de sí misma que cree que nadie podría amar. Y ahí es donde la historia empieza a volverse mucho más adulta de lo que parece. Porque muchísimas personas hacen exactamente lo mismo. No necesariamente ocultan una apariencia física, pero sí ocultan partes de quienes son realmente. Ocultan emociones, ocultan defectos, ocultan errores del pasado, ocultan inseguridades. Todo por miedo a que los demás dejen de quererlas. Y cuando observamos a Fiona desde esa perspectiva, resulta imposible no sentir empatía por ella. Porque durante años enteros creyó que solo podría ser feliz si lograba eliminar aquella parte de sí misma que consideraba imperfecta. Pensaba que el problema era convertirse en ogro. Pensaba que la solución era romper la maldición. Pensaba que todo cambiaría, cuando finalmente pudiera ser la princesa perfecta que siempre imaginó. Pero ahí es donde la película hace algo brillante, porque poco a poco empieza a mostrar que el verdadero problema nunca fue su apariencia. El verdadero problema era la forma en que ella se veía a sí misma. Y eso se vuelve evidente cuando conoce a Shrek, porque Shrek representa exactamente lo contrario a todo lo que Fiona esperaba. No intenta parecer perfecto, no intenta encajar, no intenta impresionar a nadie. De hecho, durante gran parte de la historia, parece haber renunciado por completo a la idea de ser aceptado. Y esa diferencia entre ambos personajes es fascinante. Porque mientras Fiona lucha desesperadamente por ocultar quién es, Shrek ya se cansó de hacerlo. Mientras Fiona busca aprobación, Shrek pretende que no la necesita. Mientras Fiona sueña con convertirse en alguien diferente, Shrek intenta convencer al mundo de que no le importa lo que piensen de él. Y aunque parecen opuestos, ambos están peleando exactamente la misma batalla. Los dos tienen miedo al rechazo. Los dos creen que hay algo en ellos que los vuelve imposibles de amar. Los dos han pasado años sintiéndose diferentes. Y quizá por eso terminan conectando. Porque por primera vez encuentran a alguien que entiende lo que significa sentirse fuera de lugar. Sin embargo, Fiona todavía no está preparada para aceptarlo. Porque abandonar una idea que has tenido durante toda la vida no ocurre de la noche a la mañana. Después de años soñando con un príncipe perfecto, con un rescate perfecto y con un final perfecto, aceptar una realidad completamente distinta resulta aterrador. Y es precisamente ahí donde la historia alcanza uno de sus momentos más importantes. Porque Fiona empieza a descubrir algo que cambiará toda su vida. Que quizá nunca necesitó convertirse en alguien diferente para merecer amor. Y esa revelación terminará destruyendo todo aquello en lo que había creído, desde que era una niña. Y aquí es donde la historia de Fiona se vuelve completamente diferente a la mayoría de los cuentos de hadas. Porque durante toda su vida, creyó que la felicidad llegaría cuando alguien la rescatara. Creyó que un príncipe resolvería todos sus problemas. Creyó que el amor aparecería de forma perfecta, ordenada y exactamente como había imaginado durante años. Pero la realidad fue mucho más caótica, mucho más incómoda, mucho más humana. Porque el amor verdadero no llegó montado en un caballo blanco. Llegó cubierto de barro. Llegó haciendo bromas extrañas. Llegó rompiendo todas las reglas que Fiona había aprendido sobre cómo debía verse una historia de amor. Y al principio eso la frustró. Porque cuando una persona pasa años construyendo una fantasía, resulta muy difícil aceptar algo diferente. Pero poco a poco Fiona empieza a descubrir algo que cambiará completamente su vida. Que el amor no consiste en encontrar a alguien perfecto. Consiste en encontrar a alguien que vea tus defectos y aún así decida quedarse. Y eso es exactamente lo que ocurre entre ella y Shrek. Porque por primera vez conoce a alguien que no intenta convertirla en otra persona. No intenta arreglarla. No intenta cambiarla. No intenta ocultar sus diferencias. Simplemente la acepta. Y eso era algo que Fiona jamás había experimentado. Durante años había pensado que necesitaba transformarse para ser amada, que necesitaba parecerse a la imagen perfecta que tenía en la cabeza, que solo siendo una princesa perfecta podría tener un final feliz. Pero la película destruye esa idea por completo, porque cuando finalmente se rompe la maldición ocurre algo inesperado. Fiona no se convierte en la princesa humana que había imaginado durante toda su vida. Se convierte en ogro para siempre. Y ese momento es mucho más importante de lo que parece, porque representa el instante en que deja de perseguir una versión imposible de sí misma. Por primera vez deja de intentar encajar en las expectativas de los demás. Por primera vez deja de avergonzarse de quién es realmente. Y por primera vez entiende que no necesita cambiar para merecer amor. Quizá por eso el final de Shrek sigue siendo tan poderoso incluso después de tantos años. Porque mientras la mayoría de los cuentos enseñan que la felicidad llega cuando te conviertes en la persona ideal,
Shrek enseña algo completamente distinto. Enseña que la felicidad llega cuando dejas de fingir ser alguien que no eres. Y eso convierte a Fiona en uno de los personajes más humanos de toda la película. Porque detrás de la princesa, detrás de la torre y detrás de la maldición, había alguien que simplemente quería sentirse aceptada. Alguien que pasó años creyendo que era imperfecta. Alguien que tenía miedo de mostrar quién era realmente. Y cuando entiendes eso, la historia deja de ser solamente una comedia animada. Se convierte en una historia sobre inseguridad, aceptación y amor propio. Una historia que millones de personas siguen entendiendo, de forma diferente cuando crecen. Porque al final, el verdadero final feliz de Fiona no fue encontrar a Shrek, fue encontrar la valentía para aceptarse a sí misma. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Fiona es el personaje más incomprendido de Shrek? ¿O hay otro personaje cuya historia es todavía más profunda? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó este análisis, suscríbete a la Caja Misteriosa para descubrir más secretos, teorías y significados ocultos de las caricaturas y películas que marcaron nuestra infancia.